¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si el Dios de la Biblia, el propio Yahvé, fuera juzgado por sus actos? ¿Qué pasaría si la deidad que afirma ser todo amor, todo justicia y todo misericordia, tuviera que responder por las inundaciones, plagas y genocidios llevados a cabo en su nombre? Hoy estamos llevando a cabo ese mismo juicio, examinando las acciones más controvertidas atribuidas al Dios bíblico y determinando si la suprema autoridad moral del universo viola sus propias normas morales. En este vídeo le llevaré a través de un examen exhaustivo de las acciones de Yahvé documentadas en la propia Biblia. Analizaremos 7 acusaciones principales contra el Dios bíblico, desde ordenar el genocidio hasta respaldar la esclavitud, y presentaremos tanto los argumentos de la acusación como los de la defensa, utilizando perspectivas teológicas, históricas y morales. Muchos eruditos religiosos descartan estos preocupantes relatos, pero yo he pasado 3 años estudiando antiguos textos hebreos, consultando con historiadores bíblicos y examinando pruebas arqueológicas para ofrecerle la evaluación más precisa posible. Pero esta no es solo otra crítica de la religión. Al final de este vídeo, tendrás acceso a un contexto histórico que la mayoría de los teólogos no discuten, a manuscritos antiguos que revelan la evolución de los textos bíblicos y a una visión de cómo estas historias dieron forma a nuestro marco moral moderno. También te proporcionaré una lista completa de fuentes que puedes descargar para llevar a cabo tu propia investigación. Antes de colocar a Yahvé en la silla del acusado, permítame mostrarle por qué esto es importante, independientemente de sus creencias religiosas. El Dios de la Biblia sirve de fundamento moral para miles de millones de personas en todo el mundo. Sus mandatos han dado forma a sistemas jurídicos, marcos éticos y actitudes sociales que nos afectan a todos. Si estamos derivando nuestra moralidad de estos textos antiguos, tenemos la obligación de examinarlos críticamente, no para derribar la fe, sino para asegurarnos de que nuestra brújula moral está realmente apuntando al norte. Ahora, comencemos el juicio examinando nuestra primera acusación contra el Dios de la Biblia. Imagina que la máxima autoridad que conoces te ordena matar a todos los hombres, mujeres y niños de un pueblo vecino. No solo soldados, sino bebés, niños pequeños, mujeres embarazadas. No dejar a nadie respirar. Ahora imagina creer que esta orden proviene de la fuente de toda bondad y moralidad en el universo. Esto es exactamente lo que encontramos en el relato bíblico de la conquista de Canaán. En el libro de Josué y en todo el Deuteronomio, Yahvé ordena repetidamente a los israelitas que aniquilen por completo a poblaciones enteras. Examinemos lo que dice el propio texto, no lo que los apologistas modernos afirman que dice. En Deuteronomio 20, 16, 17, el mandato es explícito. En las ciudades de las naciones que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejes con vida nada que respire. Destrúyelas por completo, a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, como el Señor tu Dios te ha ordenado. La puesta en práctica de este mandato se documenta a continuación en Josué. En Josué 6:21, después de la caída de las murallas de Jericó, consagraron la ciudad al Señor y destruyeron a espada todo ser viviente que había en ella, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ganado, ovejas y asnos. Del mismo modo, en Josué 10:40, así sometió Josué toda la región, no dejó supervivientes. Destruyó totalmente a todos los que respiraban, tal como lo había ordenado el Señor, el Dios de Israel. No se trata de incidentes aislados. A lo largo de Números, Deuteronomio y Josué, Yahvé ordena repetidamente el exterminio de pueblos enteros. Los textos describen una campaña sistemática que, según cualquier definición moderna, constituiría un genocidio, la destrucción selectiva de grupos étnicos específicos. Algunos teólogos sostienen que estos relatos son exagerados o metafóricos,
Sin embargo, las pruebas arqueológicas de finales de la Edad del Bronce muestran violentas capas de destrucción en varios yacimientos cananeos, aunque no tan extensas como sugiere la Biblia. La propia narración bíblica presenta estas destrucciones no como necesidades lamentables, sino como actos justos que agradaron a Dios. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más problemática. En Números 31, Moisés, siguiendo instrucciones de Yahvé, ordena a los israelitas que maten a todos los hombres y mujeres madianitas, pero que conserven con vida a las muchachas vírgenes. El texto dice específicamente: ahora maten a todos los varones, y matad a toda mujer que se haya acostado con un hombre, pero guardad para vosotros a toda muchacha que nunca se haya acostado con un hombre. El texto especifica incluso el número exacto de muchachas vírgenes distribuidas como botín: 32.000 mujeres que nunca se habían acostado con un hombre. Estas muchachas fueron distribuidas entre los soldados y los sacerdotes, una práctica que en cualquier contexto moderno sería clasificada como esclavitud sexual tras una campaña genocida. Los apologistas ofrecen varias defensas para estos pasajes problemáticos. Algunos argumentan que los cananeos practicaban el sacrificio de niños y otras costumbres aborrecibles, lo que hacía necesaria su destrucción. Otros sugieren que el lenguaje de destrucción completa era una hipérbole típica del antiguo Cercano Oriente, que no debía tomarse al pie de la letra. Otros proponen que Dios, como autor de la vida, tiene derecho a quitar la vida como y cuando quiera. Sin embargo, estas defensas no abordan el problema moral central: el ataque deliberado contra no combatientes, incluidos los niños. Aunque algunos cananeos practicaran el sacrificio de niños, esto difícilmente justificaría la matanza de niños cananeos. Moralmente hablando, esto equivaldría a matar niños para protestar por la matanza de niños, una contradicción ética obvia. Lo que estamos examinando no es solo una guerra antigua, sino un marco teológico en el que la autoridad moral suprema del universo ordena explícitamente lo que hoy definiríamos como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Si estos relatos han de tomarse al pie de la letra, como hacen muchos creyentes, entonces Yahvé ordenó directamente el exterminio de grupos étnicos enteros, incluidos niños, y la esclavitud sexual de muchachas jóvenes. Estas acciones, si fueran cometidas por cualquier líder humano hoy en día, darían lugar a un juicio en la Corte Penal Internacional. La primera acusación en nuestro juicio se mantiene: Yahvé, tal como lo retrata la Biblia, es culpable de ordenar el genocidio. ¿Cómo llamaríamos a un ser que, insatisfecho con su creación, decide ahogar a todos los hombres, mujeres, niños y bebés nonatos de la tierra, salvando solo a 8 personas? Un ser que provoca el mayor acontecimiento de extinción masiva de la historia de la humanidad, que observa cómo las madres sostienen a sus bebés sobre las aguas crecientes hasta que les abandonan las fuerzas. Esto es precisamente lo que describe el relato bíblico del diluvio. El relato del diluvio en Génesis 6-9 es una de las historias bíblicas más conocidas, a menudo desinfectada en los libros infantiles con imágenes de animales felices en un barco. Pero el texto real describe algo mucho más inquietante: el ahogamiento deliberado de toda la población humana. El relato comienza con el arrepentimiento de Dios en Génesis 6:5-7. El Señor vio cuán grande había llegado a ser la maldad del género humano sobre la tierra. El Señor se arrepintió de haber hecho seres humanos sobre la tierra, y su corazón se entristeció profundamente. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al género humano que he creado, y con él a los animales, a las aves y a las criaturas que se mueven por el suelo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Según la cronología bíblica, esto habría ocurrido aproximadamente 1600 años después de la creación. Las estimaciones de población para esta época, basadas en genealogías bíblicas y tasas de crecimiento razonables, situarían la población mundial entre 5 y 17 millones de personas. Todos ellos
según el texto, murieron ahogados por acción divina directa, con la excepción de Noé y 7 miembros de su familia. Los defensores de esta narrativa a menudo señalan que la población era uniformemente malvada, pero el propio texto no apoya esto. Incluye a niños, bebés y no nacidos, ninguno de los cuales podría haber sido moralmente culpable de la corrupción de la sociedad. El relato describe la destrucción masiva de la humanidad sin ningún mecanismo para separar a los inocentes de los culpables. Lo que hace que esto sea aún más preocupante desde una perspectiva teológica es que esta acción fue tomada por un ser que, según otros textos bíblicos, es omnisciente y omnipotente. Esto significa que Yahvé habría sabido antes de crear a los humanos exactamente cómo se desarrollarían los acontecimientos, y habría tenido opciones ilimitadas para hacer frente a la maldad humana sin recurrir al ahogamiento masivo. En Génesis 8:21, inmediatamente después del diluvio, Dios reconoce que la naturaleza humana no ha cambiado. Nunca más maldeciré la tierra a causa de los humanos, aunque toda inclinación del corazón humano es mala desde la infancia. Esta admisión plantea una cuestión inquietante. Si la naturaleza humana no cambió tras el diluvio, ¿para qué sirvió ahogar a millones de personas? La narración del diluvio nos presenta a una deidad que responde al fracaso moral humano con la destrucción global, solo para reconocer inmediatamente que la destrucción no resolvió nada. Esto sugiere una falta de previsión o una voluntad preocupante de emprender matanzas masivas sin un propósito claro. Además, la narración presenta un enigma teológico. ¿Cómo puede un ser perfecto arrepentirse de su creación, como afirma Génesis 6:6? Lamentarse implica reconocer un error o una equivocación, pero un ser omnisciente, presumiblemente, habría conocido el resultado de la creación desde el principio. Esto sugiere que Dios no es omnisciente, o que los autores humanos estaban proyectando emociones humanas en la deidad. Algunos teólogos sugieren que el diluvio fue local y no global, lo que reduciría el número de muertos. Otros sostienen que se trata de un relato mitológico, tomado de antiguas historias de diluvios del Próximo Oriente, como la epopeya de Gilgamesh. Otros sugieren que se trata de una narración teológica sobre el pecado y el juicio, no de historia literal. Pero para los millones de creyentes que toman este relato literalmente, los problemas morales persisten. La narración del diluvio presenta a un Dios que ahoga a los niños por los pecados de sus padres, una contradicción directa de los principios expresados en otras partes de la Biblia, como Ezequiel 18:20. El hijo no compartirá la culpa del padre. Al examinar críticamente el relato del diluvio, debemos enfrentarnos a una conclusión incómoda. Si se toma literalmente, describe un acto de matanza masiva que empequeñece cualquier atrocidad en la historia de la humanidad. El número de muertos habría incluido a millones de niños, bebés y nonatos, ninguno de los cuales podría asumir la responsabilidad moral de la corrupción de su sociedad, aunque los creyentes suelen destacar la salvación de Noé como prueba de la misericordia de Dios. No se puede ignorar la otra cara de la moneda: el ahogamiento deliberado de prácticamente toda la raza humana. La segunda acusación en nuestro juicio es clara. Yahvé, tal y como se retrata en el Génesis, cometió una destrucción masiva de la humanidad, incluyendo incontables vidas inocentes. Imagínate con un cuchillo en la mano, de pie junto a tu hijo dormido. Dios mismo te ha ordenado clavar ese cuchillo en el corazón de tu inocente hijo, para quemar su cuerpo como ofrenda. ¿Le pediría un Dios amoroso esto a un padre? Según Génesis 22, eso es exactamente lo que Yahvé exigió a Abraham. La atadura de Isaac, conocida en la tradición judía como la Akedá, es uno de los relatos más problemáticos de la Biblia desde el punto de vista ético, aunque a menudo se celebra como una historia de fe y obediencia. Examinemos lo que el texto describe en realidad. Génesis 22, 1-2 dice:
Algún tiempo después, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham respondió: «Aquí estoy». Entonces Dios le dijo: «Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y vete a la región de Moriah. Sacrifícalo allí como holocausto en un monte que te mostraré». El texto continúa describiendo a Abraham atando a su hijo a un altar, levantando el cuchillo para matarlo, solo para ser detenido en el último momento por un ángel. Aunque al final Isaac se salvó, la cuestión moral sigue en pie. ¿Qué clase de deidad exige que un padre demuestre su lealtad estando dispuesto a matar a su propio hijo? Este relato resulta aún más inquietante cuando se sitúa en un contexto histórico. El sacrificio de niños se practicaba entre algunas culturas cananeas vecinas, en particular el culto a Moloc, que consistía en sacrificar a niños en el fuego. A lo largo del Deuteronomio y el Levítico, Yahvé condena explícitamente estas prácticas como aborrecibles. Sin embargo, en el relato de Abraham, Yahvé parece utilizar esta misma práctica aborrecible como prueba de fe. Algunos teólogos sostienen que esta historia demuestra el rechazo definitivo de Dios al sacrificio humano, ya que Isaac fue perdonado. Sin embargo, esta interpretación pasa por alto varios aspectos críticos del texto. En primer lugar, no se elogia a Abraham por negarse a sacrificar a Isaac, sino por estar dispuesto a hacerlo. En segundo lugar, no se aborda el trauma psicológico infligido tanto a Abraham como a Isaac. Y tercero, la prueba en sí, independientemente del resultado, implicaba ordenar un acto inmoral. La historia adquiere un significado adicional cuando consideramos sus implicaciones teológicas. Los cristianos interpretan el cuasi-sacrificio de Isaac como una prefiguración del sacrificio de Jesús por parte de Dios, con la diferencia de que en la narración del Nuevo Testamento, el Padre Divino completa el sacrificio del que Abraham se libró. Esto plantea cuestiones inquietantes sobre el abuso infantil divino, que muchos teólogos se han esforzado por resolver. El filósofo danés Søren Kierkegaard exploró esta narrativa en su obra Temor y Temblor, proponiendo que la orden de Dios creaba una suspensión teleológica de lo ético, es decir, que la fe de Abraham le exigía violar principios morales universales basados en una orden divina directa. Pero esto crea un profundo problema ético. Si Dios puede ordenar acciones que violan nuestras intuiciones morales, ¿cómo podemos distinguir las auténticas órdenes divinas de los delirios o impulsos malignos? Las interpretaciones judías a menudo hacen hincapié en la lucha interna de Abraham, sugiriendo que puede haber malinterpretado la orden de Dios o que la prueba era si Abraham cuestionaría una orden inmoral. Esta lectura concuerda con la anterior disposición de Abraham a discutir con Dios sobre el destino de Sodoma y Gomorra, preguntando: ¿no hará lo recto el juez de toda la tierra? Génesis 18:25. Algunos eruditos modernos sugieren que la narración representa una transición histórica que se aleja del sacrificio de niños en el antiguo cercano Oriente. Según esta interpretación, el relato marca un momento crucial en el que el culto a Yahvé se diferenció de las religiones circundantes al rechazar los sacrificios humanos. Sin embargo, sigue habiendo preguntas incómodas. ¿Por qué un ser moralmente perfecto parece avalar el sacrificio de niños, aunque sea como prueba? ¿No podría un Dios omnisciente haber encontrado una forma menos traumática de poner a prueba la fe de Abraham? ¿Y qué dice del carácter de Dios que valore la obediencia por encima del instinto paternal natural de proteger al propio hijo? Aún más preocupante es lo que esta historia enseña sobre la relación entre los mandatos divinos y la moralidad. Si la obediencia absoluta a Dios puede requerir violar nuestras intuiciones morales más profundas, como el deber de un padre de proteger a su hijo, entonces la moralidad se vuelve totalmente arbitraria, basada únicamente en el mandato divino y no en ningún principio intrínseco de justicia, compasión o reducción del daño. La historia de Abraham e Isaac
revela un aspecto inquietante del carácter de Yahvé. Un Dios que ordenaría a un padre matar a su hijo inocente como prueba de lealtad. Aunque los creyentes subrayan que Yahvé impidió finalmente el sacrificio, el problema moral persiste. Un Dios verdaderamente bueno nunca ordenaría un acto malvado, ni siquiera como prueba. La tercera acusación en nuestro juicio es clara. Yahvé, tal como se le retrata en el Génesis, ordenó el sacrificio humano y sometió tanto a un padre como a un hijo a un grave trauma psicológico, lo que viola sus propias normas morales proclamadas y los lazos naturales de amor paternal que él mismo supuestamente creó. Imagine vivir en una sociedad en la que su texto religioso, su guía moral, no condena la esclavitud, pero en cambio proporciona instrucciones detalladas sobre cómo poseer adecuadamente a otro ser humano. Imagina que tu libro sagrado especifica con qué dureza puedes golpear a tus esclavos, cómo adquirirlos e incluso cómo pasarlos a tus hijos como propiedad heredada. Esto es exactamente lo que encontramos en el enfoque bíblico de la esclavitud. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nunca se condena la esclavitud como institución. Por el contrario, la Biblia regula su práctica. En Éxodo 21, 20 a 21, encontramos este inquietante pasaje. Cualquiera que golpee a su esclavo o esclava con una vara debe ser castigado si el esclavo muere como resultado directo, pero no deben ser castigados si el esclavo se recupera después de un día o dos, ya que el esclavo es de su propiedad. El texto respalda explícitamente el concepto de que un ser humano puede ser propiedad de otro, e incluso permite golpear a los esclavos siempre que no mueran de sus heridas inmediatamente. En Levítico 25, 44 a 46, las instrucciones se hacen aún más explícitas. Tus esclavos y esclavas procederán de las naciones que te rodean. De ellas podrás comprar esclavos. También podréis comprar algunos de los residentes temporales que vivan entre vosotros y miembros de sus clanes nacidos en vuestro país, y pasarán a ser de vuestra propiedad. Podréis legarlos a vuestros hijos como bienes hereditarios, y podréis hacerlos esclavos de por vida. Este pasaje avala explícitamente la esclavitud hereditaria perpetua para los no israelitas. Aunque algunos apologistas apuntan a un trato más humano de los esclavos hebreos que debían ser liberados después de 6 años, este sistema de 2 niveles en realidad empeora el problema moral, no lo mejora. Establece una jerarquía de valores humanos basada en la etnia. La Biblia también aborda la práctica de vender a la hija como esclava. Éxodo 21, 7 a 11 afirma: si un hombre vende a su hija como esclava, ella no quedará libre como los esclavos varones. El pasaje continúa describiendo sus derechos si el amo decide casarse con ella o dársela a su hijo. El texto da por sentado que un padre tiene derecho a vender a su hija sin ningún reparo moral sobre esta práctica. En el Nuevo Testamento, en lugar de condenar la esclavitud, las epístolas instruyen a los esclavos para que obedezcan a sus amos. En Efesios 6:5 leemos: esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor, y con sinceridad de corazón, como obedeceríais a Cristo. Del mismo modo, en 1 Pedro 2, 18, esclavos, con temor reverente de Dios, someteos a vuestros amos, no solo a los que son buenos y considerados, sino también a los que son severos. Colosenses 3:22 refuerza este mensaje: esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, y hacedlo no solo cuando sus ojos estén puestos en vosotros y para ganarse su favor, sino con sinceridad de corazón y reverencia al Señor. En ninguna parte de estos pasajes se insinúa que la institución de la esclavitud en sí sea moralmente mala. Los defensores de la Biblia suelen argumentar que estos pasajes se limitan a regular una institución existente, haciéndola más humana. Sin embargo, esta defensa falla a varios niveles. En primer lugar, la Biblia no se muestra reacia a condenar otras prácticas culturales existentes.
desde el culto a los ídolos hasta los comportamientos sexuales. En segundo lugar, las normas no avanzan hacia la abolición, sino que codifican y afianzan la práctica. Y tercero, una deidad todopoderosa podría simplemente haber prohibido de plano la propiedad humana. Algunos apologistas sugieren que la esclavitud bíblica se parecía más a la servidumbre, un acuerdo económico temporal. Aunque esto puede ser parcialmente cierto para los esclavos hebreos, el texto distingue explícitamente entre esclavos hebreos y extranjeros, siendo estos últimos tratados como propiedad permanente que podía transmitirse como herencia. Cabe señalar que estos pasajes bíblicos se utilizaron ampliamente para justificar la esclavitud en América y en otros lugares. Los propietarios cristianos de esclavos recurrían a estos mismos textos para defender su derecho a poseer seres humanos como propiedad, y tenían razón al hacerlo. Durante el debate sobre la esclavitud en Estados Unidos, los cristianos favorables a la esclavitud tenían un apoyo bíblico más sólido para su postura que los abolicionistas, que tenían que basarse en principios más amplios que en textos específicos. En los tiempos modernos, algunos teólogos sugieren que las normas bíblicas sobre la esclavitud eran adaptaciones temporales a las realidades culturales, no principios morales eternos. Señalan pasajes como Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, como evidencia de una igualdad subyacente que eventualmente socavaría la esclavitud. Sin embargo, esto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué un Dios eterno e inmutable codificaría compromisos morales temporales en su palabra supuestamente eterna? Si Dios es la fuente de la moralidad objetiva, ¿por qué no establecer el ideal moral en lugar de acomodarse a prácticas culturales inmorales? El tratamiento bíblico de la esclavitud representa uno de sus fallos morales más profundos. En lugar de condenar la propiedad de seres humanos por otros seres humanos, los textos bíblicos, supuestamente inspirados por el Creador de la humanidad, la avalan explícitamente, la regulan e incluso ordenan a los esclavos que se sometan a sus amos. Si juzgáramos a Yahvé según las normas morales modernas, o incluso según la norma de que todos los humanos tienen el mismo valor como creación suya, la cuarta acusación de nuestro juicio es inevitable. Yahvé, tal y como aparece retratado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, respaldó moralmente y proporcionó sanción divina a la institución de la esclavitud humana. Considere un sistema jurídico en el que el testimonio de una mujer valga menos que el de un hombre, en el que una mujer violada deba casarse con su violador, en el que el valor de una mujer venga determinado por su virginidad y en el que las mujeres estén explícitamente subordinadas a los hombres. ¿Consideraría justo un sistema así? Este es el sistema que encontramos esbozado en la ley bíblica. A lo largo de la Biblia, encontramos un patrón consistente de mujeres tratadas como subordinadas a los hombres, a menudo como propiedad. Examinemos algunos pasajes específicos que revelan este patrón. En Deuteronomio 22, 28 a 29, encontramos esta inquietante ley. Si un hombre encuentra por casualidad a una virgen que no está comprometida en matrimonio y la viola y son descubiertos, deberá pagar a su padre 50 siclos de plata. Deberá casarse con la joven, pues la ha violado. Nunca podrá divorciarse de ella mientras viva. Esta ley trata la violación no como un delito contra la mujer, sino como un delito contra la propiedad de su padre. El castigo es una multa pagada al padre, seguida de matrimonio forzoso, lo que significa que la víctima debe pasar su vida con su agresor. Nunca se tiene en cuenta el consentimiento de la mujer. La Biblia pone un énfasis extraordinario en la virginidad femenina, mientras que tiene normas diferentes para los hombres. Deuteronomio 22, 13 a 21, describe una situación en la que un hombre acusa a su nueva esposa de no ser virgen. Si no se puede probar su virginidad,
será llevada a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera. No existe un castigo similar para los hombres no vírgenes. En Números 5, 11 a 31, encontramos el ritual del agua amarga utilizada para probar a una mujer sospechosa de adulterio. Si es culpable, el agua entrará en ella y le causará amargos sufrimientos. Su vientre se hinchará y su matriz abortará y se convertirá en una maldición. No existe una prueba equivalente para los hombres sospechosos de infidelidad. En Números 31, después de la matanza de los madianitas, Moisés ordena: «Matad ahora a todos los varones, y matad a toda mujer que se haya acostado con un hombre, pero reservad para vosotros a toda muchacha que nunca se haya acostado con un hombre». Las muchachas vírgenes se distribuyen explícitamente como botín de guerra, sin preocuparse por su consentimiento o bienestar. En Éxodo 21, 7 a 11, se dan instrucciones sobre la venta de la hija como esclava. Si un hombre vende a su hija como sierva, ella no quedará libre como los siervos varones. A continuación, el texto esboza los derechos de ella si su amo o el hijo de éste la toma como esposa, de nuevo, sin mención alguna de su consentimiento. El relato de la creación en el Génesis se ha interpretado para establecer la autoridad masculina. Después de que Eva come el fruto prohibido, Dios le dice: «Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Génesis 3:16. Esto se ha utilizado durante milenios para justificar la dominación masculina como divinamente ordenada. En el Nuevo Testamento, la subordinación de la mujer continúa. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 a 12, dice: «La mujer debe aprender en quietud y plena sumisión. No permito que una mujer enseñe o asuma autoridad sobre un hombre, debe estar quieta». Del mismo modo, Primera Carta a los Corintios 14, 34 a 35, instruye: «Las mujeres deben permanecer en silencio en las iglesias. No se les permite hablar, sino que deben estar en sumisión, como dice la ley. Si quieren inquirir sobre algo, deben preguntar a sus propios maridos en casa». Primera Epístola a los Corintios 11:3 establece una jerarquía clara. La cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Efesios 5, 22 a 24 lo refuerza: «Esposas, someteos a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Y así como la Iglesia se somete a Cristo, así también las esposas deben someterse a sus maridos en todo». Estos textos establecen una clara jerarquía con las mujeres subordinadas a los hombres, incapaces de ocupar puestos de autoridad espiritual, e incluso se les ordena permanecer en silencio en las asambleas religiosas. Los defensores de estos pasajes a menudo señalan el contexto cultural, argumentando que estas leyes eran en realidad progresistas para su época. Sin embargo, esta defensa plantea una inquietante cuestión teológica. ¿Por qué un Dios eterno y omnisciente, que supuestamente creó a las mujeres y a los hombres con el mismo valor, codificaría prejuicios culturales temporales en su palabra eterna? Si Dios es la fuente de la moralidad, ¿por qué no establecer el ideal moral en lugar de acomodarse al antiguo patriarcado? Otros señalan pasajes como Gálatas 3:28. «Ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús», como prueba de igualdad. Sin embargo, esta igualdad teológica no se tradujo en igualdad práctica en las estructuras eclesiásticas esbozadas en el Nuevo Testamento, que siguieron restringiendo el papel de la mujer. Algunos teólogos sostienen que los pasajes que restringían el papel de la mujer eran específicos de situaciones culturales concretas de la Iglesia primitiva, no principios universales. Otros sugieren que la Biblia muestra una trayectoria hacia una mayor igualdad desde las raíces patriarcales del antiguo Oriente Próximo
hacia la visión más igualitaria expresada en partes del Nuevo Testamento. Otros señalan contraejemplos de figuras femeninas fuertes en la Biblia, como Débora, Esther y Priscila. Sin embargo, estas excepciones y reinterpretaciones no cambian el hecho de que el marco bíblico general establece y refuerza estructuras patriarcales en las que las mujeres tienen menos derechos, menos autonomía y un estatus inferior al de los hombres. El retrato bíblico de la mujer, desde las leyes relativas a la violación y el matrimonio hasta las restricciones al liderazgo, revela un patrón consistente de tratar a la mujer como subordinada al hombre. Si Yahvé es el autor de estos textos y leyes, la quinta acusación de nuestro juicio es clara. Yahvé, tal y como es retratado en la Biblia, estableció y sancionó un sistema patriarcal que sistemáticamente devaluaba a las mujeres, limitaba su autonomía y en algunos casos las trataba como propiedad, en lugar de como seres humanos de pleno derecho, iguales a los hombres. Imagínese crear seres con conocimientos limitados, una vida limitada y defectos inherentes, y castigarlos con torturas infinitas por errores finitos. ¿Cómo llamaríamos a un creador así? Según la interpretación cristiana tradicional del Nuevo Testamento, esto es exactamente lo que hace Yahvé con la doctrina del infierno eterno. Mientras que el Antiguo Testamento contiene poco sobre la vida después de la muerte, el Nuevo Testamento introduce el concepto del castigo eterno. En Mateo 25:41, Jesús dice a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Y en Mateo 25:46, «Ellos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». La descripción se hace más explícita en Apocalipsis 14:11, «Y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para los que adoren a la bestia y a su imagen». Marcos 9:47-48 registra a Jesús diciendo: «Si tu ojo te hace tropezar, sácatelo. Mejor te es entrar con un solo ojo en el reino de Dios, que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde los gusanos que los devoran no mueren y el fuego no se apaga». Muchas tradiciones cristianas han interpretado estos pasajes en el sentido de que quienes rechazan a Cristo o no cumplen las normas de Dios serán sometidos a un tormento consciente y eterno. Esta doctrina plantea profundas cuestiones morales sobre la proporcionalidad y la justicia. En primer lugar, está la cuestión de la proporcionalidad. ¿Cómo pueden los crímenes finitos, cometidos por seres con conocimientos limitados, en un tiempo limitado, recibir un castigo infinito? Incluso el peor de los criminales humanos, que podría torturar a otros durante décadas, no podría infligir más que una cantidad finita de sufrimiento. Sin embargo, según esta doctrina, la respuesta de Dios es una tortura que nunca termina. Para poner esto en perspectiva, imaginemos a un juez humano condenando a un ladrón a ser torturado no durante años o décadas, sino durante miles de millones de años, sin posibilidad de libertad condicional o indulto. Consideraríamos esa sentencia grotescamente desproporcionada, una violación del principio básico de que el castigo debe ajustarse al delito. Sin embargo, las interpretaciones tradicionales del infierno implican castigos infinitamente más desproporcionados. En segundo lugar, está la finalidad del castigo. Las justificaciones tradicionales del castigo incluyen la rehabilitación, la disuasión y la retribución. El infierno eterno no sirve a ninguno de estos propósitos. Los condenados nunca pueden ser rehabilitados si su castigo nunca termina. La disuasión falla para los que ya están en el infierno y la retribución se vuelve excesiva por definición cuando continúa infinitamente. En tercer lugar, está el problema del carácter de Dios. ¿Cómo puede un ser definido como amoroso y misericordioso mantener también un lugar de tormento consciente eterno? Como señaló el filósofo Bertrand Russell, yo mismo no creo que ninguna persona que sea realmente profundamente humana
pueda creer en el castigo eterno. La doctrina se vuelve aún más inquietante cuando consideramos que, según muchas tradiciones cristianas, la mayoría de los seres humanos que han vivido alguna vez acabarán en el infierno. Esto significa que la creación de Dios produce más sufrimiento eterno que alegría eterna, un resultado extraño para un creador supuestamente amoroso. El problema se intensifica cuando consideramos que la creencia en Cristo se presenta a menudo como el criterio para la salvación. Esto significaría que miles de millones de personas nacidas en culturas no cristianas están condenadas al tormento eterno esencialmente a causa de su lugar de nacimiento, un factor totalmente fuera de su control. Algunos teólogos han intentado suavizar esta doctrina sugiriendo que el infierno no es más que la separación de Dios, o que el castigo es la aniquilación en lugar del tormento consciente eterno. Otros sostienen que el infierno es una elección, que las puertas están cerradas desde dentro por quienes rechazan a Dios. Sin embargo, estas reinterpretaciones a menudo entran en conflicto con las descripciones bíblicas explícitas del castigo y el tormento activos. Otros defienden la doctrina argumentando que la justicia de Dios exige castigo por el pecado y que el pecado contra un Dios infinito merece un castigo infinito. Pero esto plantea más preguntas. ¿Por qué un creador todopoderoso establecería tal sistema en primer lugar? ¿Por qué crear seres que sabe que fracasarán y luego castigarlos eternamente por fracasar? Cabe señalar que el pensamiento cristiano primitivo contenía diversos puntos de vista sobre la vida después de la muerte. Algunos de los primeros padres de la Iglesia, como Orígenes, defendían la reconciliación universal, es decir, la creencia de que todas las almas serían finalmente devueltas a Dios. Otros, como Tertuliano, defendían el concepto del tormento eterno. Esta diversidad sugiere que la doctrina del infierno no estaba tan asentada en el cristianismo primitivo como lo estuvo posteriormente. La doctrina del tormento consciente eterno representa quizá el aspecto moralmente más problemático de la teología cristiana tradicional. Si aceptamos las descripciones bíblicas al pie de la letra, debemos enfrentarnos a la sexta acusación de nuestro juicio. Yahvé, tal y como se retrata particularmente en el Nuevo Testamento, ha diseñado e implementado un sistema de castigo de crueldad infinita que viola cualquier norma razonable de justicia proporcional. Crear seres con limitaciones conocidas y luego someterlos a torturas interminables por fracasos finitos constituiría la mayor atrocidad moral posible, una infinitamente peor que todas las atrocidades humanas combinadas. ¿Y si todo lo que hemos discutido hasta ahora se basa en un malentendido fundamental? ¿Y si estamos juzgando al Creador eterno del universo con criterios humanos limitados? Antes de emitir un veredicto final en este juicio, debemos considerar los argumentos más sólidos de la defensa. 90. Los teólogos y apologistas han desarrollado sofisticadas respuestas a los cargos que hemos examinado. Consideremos sus argumentos más fuertes. En primer lugar, está el argumento del contexto. Muchos defensores de la Biblia argumentan que debemos entender estos textos dentro de su antiguo contexto cultural del cercano Oriente. Los mandamientos y leyes divinos representaban mejoras sobre prácticas ya existentes. Por ejemplo, aunque la Biblia regula la esclavitud, sus disposiciones eran mucho más humanas que las de las culturas circundantes. Del mismo modo, aunque las mujeres tenían funciones restringidas, gozaban de más protecciones que en las sociedades vecinas. La conquista de Canaán, vista en el contexto de las guerras antiguas, no fue excepcionalmente cruel. Muchos pueblos antiguos practicaban la matanza masiva de enemigos, y los relatos bíblicos pueden reflejar las convenciones bélicas de su época. La diferencia clave es que mientras otras naciones reclamaban la victoria para sus dioses, los autores bíblicos
Atribuyen sus victorias y derrotas a los propósitos morales de Yahvé. Este enfoque contextual sugiere que Dios estaba trabajando dentro de las limitaciones culturales humanas, moviendo gradualmente a la humanidad hacia normas morales más elevadas a través de la revelación progresiva. Como argumenta el teólogo William Lane Craig, los mandamientos de Dios eran apropiados para el desarrollo moral y espiritual del pueblo de aquel tiempo. En segundo lugar, está el argumento de la interpretación. Es posible que muchos pasajes problemáticos, especialmente los que describen la violencia, no deban tomarse al pie de la letra. Los relatos de la conquista, por ejemplo, emplean un lenguaje bélico hiperbólico común en los relatos militares del antiguo Cercano Oriente. Las pruebas arqueológicas sugieren que la conquista de Canaán no fue la matanza masiva descrita en Josué, lo que indica que puede tratarse de narraciones teológicas y no de historia literal. Del mismo modo, el relato del diluvio puede estar utilizando un lenguaje universal para describir una catástrofe local, y la historia de Abraham-Isaac puede estar diseñada específicamente para rechazar los sacrificios humanos en lugar de aprobarlos. Las enseñanzas de Jesús sobre el infierno pueden emplear un lenguaje metafórico de destrucción en lugar de un tormento eterno literal. La erudición bíblica moderna reconoce cada vez más que los textos bíblicos reflejan diversos géneros, incluidos el mito, la poesía y la historia teológica, que no estaban destinados a ser leídos como relatos literales. La lectura de los textos antiguos a través de las expectativas modernas de exactitud histórica malinterpreta su propósito y naturaleza. En tercer lugar, está el argumento de la moral divina. Esta perspectiva sugiere que Dios, como creador de toda vida, tiene derechos que los humanos no tienen. Como autor de la vida, Dios tiene autoridad para quitar la vida. Del mismo modo que un novelista no está asesinando cuando escribe la muerte de un personaje, Dios no está cometiendo genocidio cuando acaba con vidas que ha creado. Además, si Dios ve el destino eterno de las almas, acciones que parecen crueles en términos temporales pueden servir a propósitos eternos más allá de nuestra comprensión. Como el profeta Isaías cita a Dios diciendo: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos». Según este punto de vista, los humanos carecen de perspectiva para juzgar las acciones divinas. Nuestras intuiciones morales, aunque válidas para las interacciones entre humanos, no se aplican necesariamente a las relaciones creador-creación. Como sostiene el filósofo Alvin Plantinga, lo que sería inmoral que hicieran los humanos puede ser moralmente permisible o incluso exigible que lo haga Dios, dada su posición y conocimiento únicos. En cuarto lugar, está el argumento de la revelación progresiva. Este punto de vista sostiene que la revelación de Dios se desarrolla gradualmente a lo largo de la historia, con normas morales que se desarrollan con el tiempo. El Nuevo Testamento representa una norma moral más elevada que el Antiguo Testamento, con Jesús enfatizando el amor, la misericordia y el perdón. Según este punto de vista, las severas disposiciones anteriores eran adaptaciones temporales a la dureza del corazón humano, no el ideal de Dios. El propio Jesús parece respaldar este punto de vista al hablar del divorcio en Mateo 19:8. Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, porque vuestro corazón era duro, pero no fue así desde el principio. Esto sugiere que algunas leyes bíblicas representan compromisos con la pecaminosidad humana más que ideales divinos. En quinto lugar, está el argumento de que centrarse en los pasajes problemáticos pierde de vista el mensaje central de la Biblia. La narrativa bíblica global es la de un creador que busca la reconciliación con su creación, culminando en Dios mismo tomando forma humana y sufriendo para salvar a la humanidad. Este amor abnegado, argumentan los defensores, es la verdadera revelación del carácter de Dios,
no pasajes difíciles aislados. La encarnación y crucifixión de Jesús, donde Dios experimenta el sufrimiento humano de primera mano, demuestra la solidaridad divina con el dolor humano en lugar de la indiferencia hacia él. La resurrección ofrece entonces la esperanza de que el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra. Este marco narrativo más amplio proporciona un contexto para comprender los elementos más problemáticos de la Biblia. En sexto lugar, está el argumento de la acomodación, desarrollado por teólogos como Juan Calvino. Este punto de vista sugiere que Dios acomoda su comunicación a las limitaciones humanas, hablando en formas que los humanos puedan entender en lugar de comunicar directamente la verdad divina perfecta. Según este punto de vista, la Biblia representa la palabra de Dios filtrada a través del lenguaje, la cultura y el entendimiento humanos, con todas sus limitaciones. La propia Biblia lo sugiere cuando compara la relación de Dios con el antiguo Israel con la de un padre que enseña a un hijo, utilizando un lenguaje y unos conceptos adecuados a su edad en lugar de la comunicación de un adulto. A medida que los niños crecen en comprensión, la comunicación paterna evoluciona. Del mismo modo, la revelación divina progresa a medida que la humanidad madura moral y espiritualmente. En séptimo lugar, está la defensa del libre albedrío, particularmente relevante para el problema del infierno. Este argumento sugiere que Dios valora tanto la libertad humana que permite que las personas le rechacen, aunque ese rechazo les lleve al sufrimiento. El infierno, desde este punto de vista, no representa la crueldad divina, sino la consecuencia lógica de la elección humana. Dios honra la autonomía humana incluso cuando conduce a la tragedia. Como dijo C.S. Lewis, al final solo hay dos clases de personas: los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos a los que Dios dice, al final, hágase tu voluntad. Según este punto de vista, el infierno representa el respeto de Dios por la libertad humana, más que su castigo vengativo. Por último, está el argumento de que los textos bíblicos reflejan perspectivas humanas sobre las acciones divinas más que relatos perfectamente exactos de los motivos y mandatos de Dios. Al igual que los pueblos antiguos atribuían los desastres naturales al castigo divino, es posible que atribuyeran sus propios impulsos violentos a órdenes divinas. Según este punto de vista, la Biblia muestra una comprensión humana de Dios que evoluciona. A veces acierta, a veces proyecta la violencia y los prejuicios humanos sobre la deidad. Esto explica por qué las representaciones bíblicas de Dios parecen evolucionar desde una deidad guerrera tribal hasta el Dios universal del amor representado por Jesús. Estas defensas no se excluyen mutuamente. Muchos teólogos combinan elementos de varios enfoques. En conjunto, sugieren que los aparentes problemas morales de la Biblia pueden deberse a una mala interpretación de los textos antiguos, a la aplicación de criterios inadecuados a las acciones divinas o a no reconocer la naturaleza gradual de la revelación. La defensa de Yahvé nos recuerda que es complejo juzgar los textos antiguos con criterios modernos y que las tradiciones religiosas han desarrollado interpretaciones matizadas de pasajes problemáticos. Sugiere que los aparentes problemas morales pueden deberse a nuestra limitada comprensión más que a un fallo moral divino. Sin embargo, estas defensas plantean sus propios problemas. Si Dios se acomodaba a las antiguas limitaciones culturales, ¿no socava esto las pretensiones de inspiración divina? Si los pasajes problemáticos son metafóricos, ¿cómo podemos determinar qué partes de las Escrituras representan verdaderos mandatos divinos? Y si la moral de Dios es totalmente distinta de la moral humana, ¿cómo puede juzgarse a los seres humanos por criterios que no pueden comprender? La defensa ofrece un contexto importante, pero si exonera plenamente a Yahvé de los cargos que se le imputan, sigue siendo una cuestión profunda que cada persona debe considerar cuidadosamente.
¿Qué pensaría usted de un amante que le dijera: si alguna vez me dejas por otro, quemaré tu casa y mataré a tus hijos? La mayoría de nosotros reconoceríamos tales amenazas como abusivas. Sin embargo, así es precisamente como Yahvé describe su relación con Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Un Dios celoso que responde a la infidelidad religiosa con una furia violenta. A lo largo de la Biblia, Yahvé se describe repetidamente como un Dios celoso que responde a la idolatría con extrema violencia. En Éxodo 25, Dios declara: «No te inclinarás ante ellos ni los adorarás, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo a los hijos por el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian». Este tema continúa a lo largo de los libros proféticos. En Ezequiel 16 y 23, Dios describe a Israel y Judá como esposas infieles a las que expondrá, humillará y entregará a sus amantes para que las maltraten violentamente. En Oseas, Dios ordena al profeta que se case con una mujer promiscua como metáfora de la relación de Dios con el Israel infiel. Estas metáforas presentan a Dios como un marido celoso y a Israel como una esposa adúltera que merece un castigo violento. El lenguaje es a menudo gráfico e inquietante. En Ezequiel 16:37 a 41, Dios amenaza a Israel: «Reuniré a todos tus amantes. Te juzgaré como se juzga a las mujeres que rompen el matrimonio y derraman sangre. Y traeré sobre ti la sangre de la ira y de los celos. Te apedrearán y te despedazarán con sus espadas». Aunque los defensores argumentan que son solo metáforas, plantean cuestiones inquietantes sobre el carácter divino que se retrata. ¿Por qué un ser perfecto sentiría celos, una emoción típicamente asociada a la inseguridad y la posesividad? ¿Por qué el creador del universo se sentiría amenazado por los humanos que adoran a otros dioses que, según la cosmovisión bíblica, ni siquiera existen? La Biblia describe con frecuencia la ira de Dios en términos que suenan extraordinariamente parecidos a la ira humana. Números 25:3 dice: «Entonces Israel se unió para adorar al Baal de Peor, y la ira del Señor ardió contra ellos». Este lenguaje antropomórfico sugiere una deidad sujeta a la volatilidad emocional en lugar del ser inmutable y perfecto descrito por la teología clásica. Aún más preocupantes son los castigos infligidos en estos momentos de ira divina. En 2 Reyes 2:23 a 24, cuando unos jóvenes se burlan de la calvicie del profeta Eliseo, éste les lanzó una maldición en nombre del Señor. Entonces 2 osos salieron del bosque y mutilaron a 42 de los muchachos. Este castigo desproporcionado por una burla infantil se atribuye al poder de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19, Dios mata a 70 personas, o 50.070 según la traducción, por mirar dentro del arca de la alianza. En 2 Samuel 6:6 a 7, cuando Uza extiende la mano para sostener el arca cuando está a punto de caer, la ira del Señor ardió contra Uza por su acto irreverente. Por eso Dios lo derribó y murió allí junto al arca de Dios. Estos relatos presentan a una divinidad que reacciona con fuerza letal ante infracciones relativamente leves, algo muy distinto del Dios paciente e indulgente que se describe en otras partes de las Escrituras. La representación de la ira divina a menudo parece reflejar patrones humanos de retribución más que una justicia trascendente. Los teólogos ofrecen varias explicaciones para estas inquietantes representaciones. Algunos sugieren que los autores bíblicos, trabajando dentro de las limitaciones del lenguaje humano, utilizaron términos antropomórficos para describir la oposición de Dios al mal en lugar de estados emocionales literales. Otros sostienen que los celos divinos difieren cualitativamente de los celos humanos. No son inseguridad, sino justa preocupación por el bienestar humano.
ya que la idolatría aleja a las personas de la verdad y el bien. Otros sugieren que estos pasajes reflejan la evolución de la concepción humana de Dios. Los primeros textos retratan a una deidad más tribal y volátil, mientras que los escritos posteriores se acercan al Dios más universal y compasivo del Nuevo Testamento. Según este punto de vista, la ira divina disminuye a medida que se desarrolla la comprensión moral humana. Algunos defensores subrayan que la ira divina difiere de la humana porque siempre es proporcionada y justa, nunca caprichosa o interesada. Pero esto plantea la cuestión, ya que muchas representaciones bíblicas de la ira divina parecen desproporcionadas según cualquier criterio de justicia. Un enfoque más radical reconoce estos pasajes como proyecciones problemáticas de emociones humanas sobre Dios, errores que la propia Biblia corrige a través de su arco narrativo más amplio hacia la misericordia y el amor. Como sostiene el teólogo Gregory Boyd, la crucifixión representa la autorrevelación definitiva de Dios, que desafía y corrige las representaciones violentas anteriores. La descripción de Dios como celoso e iracundo a lo largo de la Biblia presenta otra grave acusación en nuestro juicio. Si se toman al pie de la letra, estos pasajes describen a una deidad sujeta a emociones intensas que, en los humanos, reconoceríamos como peligrosas y destructivas. Aunque las interpretaciones teológicas pueden mitigar estas preocupaciones, la séptima acusación sigue en pie. Yahvé, tal como aparece retratado en muchos textos bíblicos, exhibe celos, ira y castigos desproporcionados que contradicen tanto la perfección que se le atribuye como las normas morales que supuestamente estableció. Esto arroja serias dudas sobre si el Dios bíblico representa un ideal moral digno de adoración o una proyección de la ira y la posesividad humanas sobre lo divino. Cada 4 segundos muere un niño en algún lugar del mundo por causas evitables. Cada minuto, a alguien se le diagnostica ELA, una enfermedad que le paralizará lentamente mientras deja su mente intacta para experimentar cada momento de su deterioro. ¿Por qué un Dios todopoderoso y todo amor permitiría semejante sufrimiento? Esta pregunta, el problema del mal, representa quizá el desafío más serio a la representación bíblica de Yahvé. Si Dios es todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno, ¿por qué existe el mal? Un Dios bueno querría eliminar el sufrimiento, un Dios omnisciente sería consciente de él, y un Dios todopoderoso podría eliminarlo. Sin embargo, el sufrimiento persiste en cantidades asombrosas. Los males naturales, terremotos, tsunamis, enfermedades, malformaciones congénitas, son especialmente difíciles de explicar. A diferencia de los males morales causados por decisiones humanas, los males naturales parecen directamente atribuibles al modo en que Dios diseñó el mundo. ¿Por qué un creador amoroso diseñaría un mundo en el que los niños desarrollaran cáncer de huesos, o en el que los movimientos tectónicos enviaran muros de agua para ahogar a las comunidades costeras? El alcance del sufrimiento en el mundo es difícil de comprender. A lo largo de la historia de la humanidad, innumerables niños han muerto de enfermedades dolorosas, los animales han padecido muertes prolongadas y las catástrofes naturales han infligido un dolor inimaginable a personas inocentes. La mera escala del sufrimiento parece incompatible con un diseñador que se preocupa por el bienestar de sus criaturas. Las respuestas bíblicas al sufrimiento a menudo parecen inadecuadas a la magnitud del problema. En el libro de Job, cuando éste se pregunta por qué sufre a pesar de su rectitud, la respuesta de Dios equivale a ¿quién eres tú para cuestionarme? Soy poderoso más allá de tu entendimiento. Esta respuesta apela al misterio divino, pero ofrece poca justificación moral para el sufrimiento. Los teólogos han desarrollado varias teodiceas, defensas de la bondad de Dios frente al mal.
La defensa del libre albedrío sugiere que Dios valora tanto la libertad humana que permite el mal que se deriva de ella. Pero esto no explica los males naturales o el sufrimiento de los animales, que no resultan de decisiones humanas. La teodicea del alma argumenta que el sufrimiento proporciona oportunidades para el crecimiento moral y el desarrollo del carácter. Pero esto no explica el sufrimiento excesivo que destruye, en lugar de formar el carácter, o el sufrimiento que afecta a los niños que no pueden aprender de la experiencia. Otro enfoque sugiere que las leyes físicas necesarias para un universo estable y predecible producen inevitablemente sufrimiento. La gravedad permite caminar, pero también caer. Las bacterias permiten la digestión, pero también la infección. Pero esto no explica por qué un Dios omnipotente no podría diseñar un mundo con leyes físicas consistentes que no produzcan un sufrimiento tan extremo. Algunos teólogos apelan a bienes desconocidos que podrían justificar el sufrimiento, beneficios más allá de nuestra comprensión que hacen que incluso el peor sufrimiento merezca la pena en el equilibrio cósmico. Pero este enfoque del bien mayor corre el riesgo de trivializar el sufrimiento real y parece tratar a los seres humanos como medios para fines más que como fines en sí mismos. La propia Biblia ofrece diversas perspectivas sobre el sufrimiento. Los Salmos contienen crudas expresiones de dolor y cuestionamiento. Job cuestiona las explicaciones retributivas simplistas del sufrimiento. Jesús llora ante la tumba de Lázaro antes de resucitarlo, sugiriendo la compasión divina por el dolor humano. En última instancia, el cristianismo señala la cruz como la respuesta de Dios al sufrimiento, no como una explicación intelectual, sino como un acto de solidaridad divina. En Cristo, Dios experimenta el sufrimiento humano de primera mano, compartiendo el dolor de la creación en lugar de permanecer distante de él. La resurrección ofrece entonces la esperanza de que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Sin embargo, aunque la solidaridad divina puede proporcionar consuelo, no resuelve completamente el problema lógico. ¿Por qué un Dios todopoderoso necesitaría experimentar el sufrimiento en lugar de simplemente evitarlo? ¿Y por qué el sufrimiento de una persona divina durante un breve periodo justificaría milenios de sufrimiento extremo de miles de millones de criaturas? La teología moderna reconoce cada vez más el misterio del sufrimiento en lugar de pretender explicarlo plenamente. Como sugiere el rabino Harold Kushner en When Bad Things Happen to Good People, quizá Dios es amoroso, pero no todopoderoso, capaz de consolarnos en el sufrimiento, pero no de evitarlo. Otros sugieren que Dios se autolimita, restringiendo voluntariamente su poder divino para permitir la auténtica libertad de las criaturas y los procesos naturales. La teología del proceso va más allá y sugiere que Dios experimenta el sufrimiento del mundo, persuade a la creación en lugar de coaccionarla y actúa dentro de los procesos naturales en lugar de intervenir arbitrariamente. Esta visión preserva la bondad divina a costa de la omnipotencia tradicional. El problema del sufrimiento presenta quizá el desafío más formidable a la representación bíblica de Dios como todopoderoso, omnisciente y perfectamente bueno. Las teodiceas tradicionales ofrecen explicaciones parciales, pero en última instancia no logran reconciliar plenamente la magnitud y distribución del sufrimiento con el carácter de Yahvé, tal como lo retrata la Biblia. La octava acusación de nuestro juicio sigue en pie. O bien Yahvé carece del poder para evitar el sufrimiento horroroso, carece del conocimiento sobre cómo crear un mundo sin él, carece de la bondad para querer eliminarlo, o está significativamente mal representado en los textos bíblicos. Aunque la solidaridad divina, a través de Cristo, ofrece una respuesta profunda, no resuelve del todo la tensión lógica entre un mundo saturado de sufrimiento y un Dios que supuestamente tiene tanto el poder
como el deseo de evitarlo. El juicio que hemos llevado a cabo examina a Yahvé, el Dios de la Biblia, a través de la lente de las mismas normas morales que muchos creen que tienen su origen en él. Hemos escuchado graves acusaciones: ordenar el genocidio, destruir a la humanidad en un diluvio universal, poner a prueba a Abraham mediante el sacrificio de niños, aprobar la esclavitud, establecer sistemas patriarcales, diseñar el castigo eterno, mostrar celos e ira perturbadores y permitir el sufrimiento extremo. También hemos considerado defensas contextuales, interpretativas y teológicas. ¿Qué veredicto debemos emitir? A diferencia de un juicio normal, esta pregunta no puede responderse definitivamente para todos. Por el contrario, depende de supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la moralidad, la interpretación de los textos antiguos y la relación entre la ética divina y la humana. Si partimos del supuesto de que la moralidad trasciende incluso a Dios, que conceptos como justicia, misericordia y proporcionalidad tienen un significado objetivo, entonces muchas representaciones bíblicas de Yahvé no cumplen esas normas. El Dios que ordena el genocidio no puede ser perfectamente misericordioso. El Dios que establece el tormento eterno no puede ser perfectamente justo. El Dios que regula la esclavitud no puede ser la fuente de la igualdad humana. Sin embargo, si partimos del supuesto de que Dios es la fuente de la propia moralidad y que las intuiciones morales humanas son limitadas y defectuosas, entonces los pasajes problemáticos se convierten en desafíos a la comprensión humana más que en pruebas del fracaso moral divino. Bajo este punto de vista, las aparentes contradicciones entre las acciones de Dios y su carácter moral reflejan limitaciones humanas más que hipocresía divina. Esto se reduce a una cuestión filosófica fundamental que se remonta al diálogo Eutifrón de Platón. ¿Es bueno algo porque Dios lo ordena o lo ordena Dios porque es bueno? Si es lo primero, la moral se vuelve arbitraria. Dios podría ordenar torturar y sería bueno. Si es lo segundo, las normas morales existen independientemente de Dios, haciendo que Él esté sujeto a ellas en lugar de ser su fuente. Lo que está claro es que las visiones simplistas de la inspiración bíblica, que cada palabra representa la perfecta voluntad moral de una deidad inmutable, no pueden resistir un serio escrutinio moral. O bien, nuestra comprensión de los textos debe ser más matizada, reconociendo los elementos humanos y los contextos culturales, o bien nuestro concepto de Dios debe acomodarse a la complejidad moral y a la evolución. Algunos creyentes resuelven estas tensiones distinguiendo entre la representación bíblica de Dios y la naturaleza real de Dios. Como sugiere el teólogo Peter Enns, la Biblia nos muestra una visión encarnacional de la revelación, la verdad divina expresada a través de un entendimiento humano limitado, con sus prejuicios culturales y sus puntos ciegos morales. Según este punto de vista, la Biblia registra la evolución de la comprensión de Dios por parte de la humanidad, no la perfecta autorrevelación de Dios. Otros encuentran en Jesús la clave hermenéutica de toda la Biblia. Como sostiene el teólogo Greg Boyd, la cruz revela a un Dios que absorbe la violencia en lugar de infligirla, lo que cuestiona las lecturas tradicionales de las representaciones violentas del Antiguo Testamento. Desde este punto de vista, el amor abnegado de Cristo representa el verdadero carácter de Dios, con el que deben medirse todas las demás representaciones bíblicas. Otros abrazan el misterio, reconociendo que las mentes humanas finitas no pueden comprender plenamente a un Dios infinito. Como escribió el teólogo medieval Nicolás de Cusa, solo podemos acercarnos a Dios a través de la ignorancia aprendida, es decir, reconociendo los límites de nuestro entendimiento en lugar de reducir a Dios a lo que podemos comprender. Quizá el resultado más importante de este juicio no sea un veredicto, sino un reconocimiento. Que comprometerse críticamente con los textos religiosos no es un acto de rebeldía,
sino una expresión de las facultades morales y racionales que, según muchas tradiciones, proceden del propio Dios. Una fe que no puede resistir el cuestionamiento es demasiado frágil para ser verdadera. Un Dios que no puede enfrentarse al escrutinio moral es demasiado pequeño para ser Dios. Que encuentres a Yahvé culpable de crímenes morales o exonerado por el contexto y la prerrogativa divina depende en gran medida de tus supuestos de partida. Pero esto parece claro. El Dios retratado en la Biblia es mucho más complejo, desafiante y moralmente ambiguo de lo que suelen sugerir las simples narraciones religiosas. Sea cual sea la conclusión a la que se llegue sobre el carácter moral de Yahvé, las cuestiones planteadas en este ensayo siguen siendo esenciales. ¿Cómo conciliamos los textos religiosos antiguos con las normas morales modernas? ¿Cómo distinguimos la adaptación divina a las limitaciones humanas de la aprobación divina de la crueldad humana? ¿Y cómo desarrollamos sistemas éticos que honren tanto las tradiciones religiosas como la dignidad humana? El juicio a Dios no termina con un veredicto único, sino con una invitación a un cuestionamiento más profundo, a un compromiso más honesto con los textos religiosos y a un desarrollo moral continuo. Tal vez este sea el propósito último de tal examen, no condenar o exonerar, sino hacer avanzar nuestra comprensión moral colectiva. Como sugiere la tradición judía de la lucha con Dios, ejemplificada por la lucha literal de Jacob con la divinidad, el compromiso genuino con la divinidad es un acto de fe.